Hola amigos, ya estamos en perspectiva. Bienvenidos a este nuevo programa y tenemos hoy con nosotros a un sacerdote joven. Él es don José María García, es miembro de una sociedad sacerdotal, la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, y además actualmente párroco en Navalmorcuende, que me cuesta muchísimo el nombre, y en Sí. Sartajada, en Toledo. Eso está en España, y trabaja con medios de comunicación y ha publicado vídeos en YouTube, bueno, y publica, ¿no?, con el fin de evangelizar. Pero ante nada queríamos, don José María, bueno, darle la bienvenida. Muchas gracias. No, el placer es realmente mío. Muchísimas gracias y nada, que podamos compartir aquí Sí, lo que hacemos con humildad por el Señor, ¿no? qué gusto. Bueno, pues primero quería entrevistar, bueno, quería que me contara sobre un documental que ha hecho que se llama Ageless y que es muy impactante. Quería que nos, pues eso, Ujú. la gente dirá, un sacerdote que hace un documental, ¿esto qué es, no? Que nos cuente por qué empezó con un Sí, documental y empieza con las redes. ¿Cómo surge la idea? sí, mira, el documental este que he hecho así muy casero, pero que pues ha sido el inicio, o sea que yo no tenía ni mucho menos pensado dedicarme yo personalmente así a la evangelización en redes y tal, pero bueno, al final es una inquietud personal, más o menos lo que cuento, más o menos lo cuento en el documental, porque aparezco como marcando ahí un poquillo lo que es el hilo conductor y es un poco lo que cuento, o sea, una inquietud personal ante situaciones crudas, ¿no? Sobre todo el hecho de ver buenos sacerdotes o buenos religiosos o buena gente, ¿no? Que yo considero buenos y que están como en el Señor, igual que yo o mucho más que yo, ¿no? Y constatar que a veces pues cometen errores o caídas, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto a mí en un momento dado me hace como empezar a preguntarme, ¿no? Por la fidelidad a la palabra de Dios, por la fidelidad a la vocación, sobre todo de un modo como muy personal. Para nada, en mi caso, pues no ha sido así, gracias a Dios, no, para nada dudas vocacionales, pero sí la pregunta, ¿eh? ¿Quién me asegura a mí que yo voy a ser fiel? Porque si veo gente que es mejor que yo, gente que está más unida a Dios, gente que es más lista que yo, que está mejor preparada que yo y que han podido caer, entonces empieza a surgir en mí una pregunta, ¿no? ¿Y yo? ¿Yo podré ser fiel? O sea, yo podré mantener esto, ¿no? Porque yo tenía muy claro que cuando me ordené sacerdote, hace bien poco en realidad, pero eh, que esto es para siempre, por supuesto, ¿no? Pero entonces ves casos de personas que han dado la misma palabra que tú, pero que al final, por unos motivos u otros, pues no la han cumplido o no han sido capaces o lo que sea, no sé. Entonces surge esta pregunta, ¿no? Ante esta pregunta, yo empiezo a hablar con mucha gente, empiezo a preguntar, por supuesto, hablo con amigos, hablo con sacerdotes conocidos, hablo con amigos míos casados, hablo con amigos míos que no están casados y que piensan muy diferente a mí, como algunos que salen en el documental, ¿no? Hay varias personas ahí más jóvenes que salen hablando, que son amigos míos de la adolescencia, ¿no? Pues yo, yo acudo a ellos, no tengo más. No acudimos a actores de Hollywood, pero... y empiezo a hablar, a preguntar y empiezo a sacar conclusiones. Eh, Algo muy importante para mí fue cuando yo voy a hablar quería hablar con un sacerdote que para mí ha sido muy importante en mi vida, en mi conversión, en mi vida espiritual, en mis primeros pasos, que es un religioso, un fraile. No es, no es el que aparece en el documental, pero yo en primer momento yo tenía en mente un sacerdote, que es el superior de estos religiosos, y entonces ellos viven en Murcia. Esto fue muy divertido porque son muy amigos míos, lógicamente. Yo les llamo, oye, quiero ir a hablar con el padre Francisco, voy a estar, tenía 2 días libres, hay un lunes y un martes que pude, venga, cojo el coche y voy para allá, voy a poder hablar, sí, vente, Chemita, vente. Va. Total, que cuando me cojo el coche, no sé cuántas horas hasta Murcia, llego allí, no, que el padre no está estos días. Bueno, porque son así. Tenían, en el fondo hay tanta amistad también que había ganas de verse, ¿no? El caso es que no pude hablar con este padre, con este sacerdote, sobre estos temas, pero suscitó la conversación con el hermano Benito, que es el que sale en el documental, que para mí pues es realmente un hermano mayor, un ejemplo increíble, ¿no? Mm. Entonces surgieron muchas conversaciones largas durante esos 2 días hablando de estos temas y al irme yo ya de Murcia y volver aquí a Talavera, donde vivo, antes me subí en el coche y se me pasó por la cabeza. Dije, oye, me gustaron mucho esas conversaciones, saqué como luces muy bonitas, que son en el fondo las que pienso que quedan reflejadas en el documental.
Y entonces se me pasó por la cabeza, oye, ¿y si hago un documental de esto? ¿Y si lo cuento? ¿No? Y eso quedó ahí, ¿no? Quedó ahí. Entonces luego ya vino todo el tema pandemia, todo esto, y entonces ahí empecé a cocinar. Yo me puse delante de Dios y sabía que si lo me ponía a hacerlo iba a ser un trabajo, porque iba a ser una cosa hecha en mis tiempos libres, yo solo, pero quería hacer algo bien hecho, más o menos bien hecho, dentro de lo que se puede. O sea, no un vídeo sin más, sino algo un poco más elaborado. Entonces me puse delante de Dios y entendí que sí me pedía hacerlo, así que me lancé. Yo no tenía ni cámara, ni micrófono, ni nada de nada de nada. A mi hermana le sobraba una cámara de hace un tiempo que le regalaron. Ah, ¿me la dejas? Me deja la cámara. Mi cuñado tiene un trípode, ¿me lo dejas? Me dejó el trípode. Y no sé, y ya está. Y ahí me arranqué y empecé. Y el confinamiento pues me permitió sentarme. Yo no tenía ni idea del trabajo que era hacer un guión de un documental, pensarlo bien. O sea, es mucho más trabajo de lo que yo creía. Entonces, bueno, pues el confinamiento me dio tiempo. Así que me senté, me puse con mucha ayuda de algunas personas y bueno, más o menos así es como empezó esto. Bueno, es que eso tendrá algunos dotes o dones para estas cosas, porque desde luego está muy bien hecho y es muy difícil, ¿no? Para calcular tiempos para el guión mismo, para saber manejar los medios, eso le ayudaría a alguien, ¿no? Me han ayudado, me han ayudado. O sea, es verdad que luego en la práctica me he puesto yo a aprender. O sea, quiero decir que al final lo he hecho prácticamente todo yo. He recibido mucha ayuda a la hora de aconsejarme al principio, por ejemplo, ¿no? Joaquín Garrigós, un sacerdote que está aquí al lado, y él se maneja en estos temas y me dice, no, pues te tienes que sentar primero a hacer el guión, no te pongas a hacer entrevistas sin, ¿no? Cosas así, o sea, consejos de estos. Luego es verdad que he sido yo el que ha aprendido, pues lo he editado más o menos yo, más o menos lo he hecho yo en realidad, pero sí que me han ayudado mucho, sobre todo a nivel de consejo. Y en alguna entrevista, la del hermano, por ejemplo, que además se nota que tiene varias cámaras, estas cosas, bueno, sí que me han ayudado, claro, porque estas cosas yo no las manejo, ni las manejaba ni las manejo realmente, entonces, bueno, me han ayudado. Así que, pues para que nos esté viendo, es que está muy bien, pero no quiero dejar todavía el tema, el documental Ageless, porque es que me parece muy interesante cómo lo trata y de qué trata, sobre la fidelidad, pero me gustaría que contara algo más de las personas que entrevista, de la mano de Dios en él, ya que se puso en oración, algún detalle más sobre las personas que intervienen y para usted cómo le repercutió. Sí, bueno, pues empecé cogiendo, me interesaba mucho recoger la opinión del mundo, que digo yo, la opinión común sobre el tema de la fidelidad, las promesas a largo alcance, si existe una palabra para siempre o esto es imposible, porque hombre, uno se da cuenta de que en general la sociedad de hoy no cree en estas cosas, o al menos las obras de la gente no parece que vayan en esa línea, ¿no? Entonces, bueno, y datos terribles a nivel estadístico de separaciones, ¿ves? 70%, cada 10 matrimonios nuevos, 7 se rompen a día de hoy, cosas de estas, ¿no? Entonces, pues voy a preguntar a mis amigos, gente que no son católicos, gente que no son... Y les tengo a mano, así que les voy a preguntar y me puse a preguntar. Y después yo quería poner ese contrapunto, lógicamente, pues quería entrevistar al hermano Benito y luego el contrapunto a algunos matrimonios que por gracia de Dios, pues Dios me ha permitido conocer y quería entrevistar a algunos, ¿no? Entonces algunos son amigos míos, otros mientras estaba haciendo el documental les conocí y como tenía la cámara en el maletero, pues la saqué y me puse a grabar, ¿no? Porque esto aparece un par de matrimonios, ¿no? De Proyecto Amor Conyugal que fueron una bendición en un momento puntual y dije, pues ya está, aquí les tengo que preguntar un par de cositas. Y fue así. Para mí una experiencia preciosa, un viaje, realmente un viaje, o sea, muy bonito. Las entrevistas completas, para mí cada una de ellas fue una bendición muy, muy grande, ¿no? Entonces sí que quería jugar con ese contrapunto de poner diversidad de opiniones, de mostrar un poco la realidad. Y para mí la realidad es la opinión de las personas que viven otra cosa diferente a mí, porque eso es real, porque está ahí. Y también la realidad es lo que veo yo que Dios hace en la vida de las personas y que hace posible, ¿no?, la fidelidad, ¿no? Al final la conclusión es que la fidelidad la tiene Dios, básicamente. Entonces, que yo no le puedo asegurar ni yo le puedo prometer mi fidelidad, pero me puedo fiar de Él. Y Él es fiel, ¿no? Esta es para mí la gran frase, ¿no? Dios es fiel a sus promesas. Él es fiel. Y eso sí que lo demuestra. Él sí lo demuestra, ¿no? Nos agarramos a eso. Entonces, no sé, allí cada entrevista, la verdad que a mí fue muy iluminadora y yo lo he disfrutado muchísimo, es la verdad, creo que dicen cosas increíbles cada unas personas entrevistadas. Sí. Sí, a mí me ha sorprendido muy gratamente, pero
la manera de exponerlo con esa sinceridad y ese realismo de lo que existe hoy también, es decir, hay una chica que expone todo con crudeza tal cual lo ve, que yo no me puedo comprometer para toda la vida, y da sus argumentos. Entonces yo creo que eso beneficia mucho al que lo ve, porque después va construyendo esa fidelidad, que curioso, con unos pasos muy que te sorprenden. Yo es para animar a la gente que lo vea. Ageless se puede ver en YouTube porque es que merece la pena. Y que le quería preguntar más cosas. ¿Ha aprendido a utilizar los medios y merece la pena para un católico practicante utilizarlos o meterse en ellos, aprender para brindar algo, o hay demasiado? Porque es que si todo el mundo se pone a hacer estas cosas, no nos da tiempo, ¿no? Sí, sí. A ver, merece la pena clarísimamente. Al final, yo creo que, por supuesto, no es que, no sé, no es un mandamiento que todo el mundo tenga que hacerlo, ni mucho menos. Ya te digo, si a mí me gusta, así en principio yo no soy una personalidad de que le gusten las tecnologías, a mí me gusta leer en papel y si fuera en papiro, o sea, no. Pero al final yo creo que es otra cosa, es anterior. O sea, el tema es anterior. El tema es la llamada de Dios a llevar su mensaje y la belleza del Evangelio y la belleza de la fe, llevarla a todos los corazones, a todas las almas. Al final es esto. Yo recuerdo escuchar una vez a mi tío una frase, ¿no? Que es que si San Pablo hubiera cogido una BlackBerry con acceso a Internet, bueno, porque esta expresión la dijo allá cuando las Sí. BlackBerrys empezaron a tener justo antes del WhatsApp, ¿no? Si San Pablo hubiera cogido una BlackBerry con acceso a Internet, la que hubiera liado, ¿no? Pienso que es verdad. O sea, el tema no es el medio, los medios. El tema es el ardor, el deseo de llevar el amor de Dios, del corazón de Jesús, la belleza del Evangelio, la esperanza de la fe, de llevar eso a todo el mundo. Entonces, si por ahí Dios te dice, oye, pues usa este medio, pues úsalo. Y si te pide otro, no sé, es que no. Por eso yo creo que es como anterior. Ahora, hablando de medios, lógicamente tiene un potencial pues increíble de llegar. Es verdad que es una selva impresionante donde hay muchas cosas, pero eso está ahí y puede llegar a mucha gente. Es uno de los motivos que a mí entre otras cosas, me llevó a mí a lanzarme a hacer vídeos en YouTube, que es que yo soy cura de pueblo, o sea, y una homilía de domingo yo tengo más o menos unas 30 personas, más o menos en misa, ¿no? Subí un vídeo a YouTube y es verdad que cuando el primero tiene quizás un poquito de más fuerza, al principio, lo que sea, pero claro, cientos de personas. O me da igual, imagínate un vídeo que lo ha visto poquita gente, 50 personas. Es más gente que la que me escucha en mi iglesia. Entonces, al final te das cuenta que eso tiene una repercusión. La tiene, porque además el vídeo de YouTube te pinchan para verlo. O sea, que decir, alguien quiere verlo, ¿no? Entonces, bueno, tiene una repercusión, lógicamente. Y esto una persona que no tiene como mucho alcance mediático, pero en cuanto alguien se lo trabaja un poco más y entra en eso, llegas a las personas, lógicamente. Y por supuesto a nivel adolescente, a nivel jóvenes, pues es que es el sexto continente, realmente. Hay mucha gente ahí, muchísima gente ahí, por tanto, se puede llegar. Si la idea del Evangelio es que llegue, desde luego los medios son una herramienta pues muy buena, maravillosa para llegar. Sí, o sea que usted se ha animado y anima a jóvenes a hacer esto, ¿no? Pero entonces, aparte del documental, eso fue punto de arranque para... tiene un canal en YouTube, dice, ¿no? Le digo también, entonces, ¿el canal de qué se trata? ¿Qué es lo que... el contenido? Ha dicho algo, pero... Sí, pues mira, me lancé con este documental que ha sido un trabajo que ha sido más de un año, ¿no? De trabajo desde que surge la idea hasta que se publica, es más de un año, y en ese año fue todo el tema de la pandemia y tal. Entonces, ahí también tuve yo unas conversaciones por YouTube. A mí me gusta mucho el tema de la apologética, la defensa de la fe, la existencia de Dios, todo esto. Y me gusta meterme en muchas peleas de estas. Entonces, hablando con un ateo que tiene un canal de YouTube ateo que promueve el ateísmo, al final es curioso, pero hablando con él me animó a hacer un canal. No sé si él quiso animarme, pero al final fue gracias a esas conversaciones yo dije, oye, pues se puede hacer, ¿no? Entonces, en la pandemia pues, aproveché a hacer unos vídeos también para un canal de una parroquia de aquí de Talavera, que no es mi parroquia, pero que ayudo en ella y tiene un canal de YouTube que sí que un poco alimentado y cuidado. Pues me animé a hacer unas charlas, ¿no? De apologética. Entonces dije, voy a hacer 7 vídeos de la existencia de Dios, de Jesucristo y de la Iglesia, ¿no? Así como una línea racional, muy filosófico, muy para defender esto, ¿no? Hice 7 vídeos y fue como el primer contacto. Y me puse a editarlos un poquillo y los hice, ¿no? 7 vídeos. Y entonces me sirvió como de práctica. Y luego
pues dije, bueno, es verdad que yo lo que me gustaría, sobre todo, es transmitir la fe, o sea, y la fuerza que tiene la fe, y la belleza que tiene la fe. Esto es un poco lo que a mí me gusta transmitir, porque es verdad que la fe, por medio de discusiones, que a mí me encanta porque es verdad, pero por medio de discusiones racionales o defender o tal, argumentos, bueno, puede ser muy interesante, muy enriquecedor, pero rara vez la fe le llega a una persona por esa vía, ¿no? Por ese camino. Y yo lo que quiero al final es pues que eso llegue, transmitir la fe y que la fe se pueda encender en el corazón de alguien, ¿no? Entonces, pues pensé en historias, pensé en contar historias porque a mí me gustan las historias, porque te das cuenta que en la homilía la parte donde más atiende la gente es cuando cuentas una anécdota, entonces a la gente también le gusta eso, claramente, y es donde la atención se capta. Y además porque al final nuestra fe, la Biblia, es la historia de la salvación, es una historia, es una gran historia donde hay un montonazo de historias, algunas historias sagradas que están en la Biblia y otras no, pues historias de santos, historias de personajes, anécdotas de la calle donde una persona aprende a ver la mano de Dios en un acontecimiento sencillo, ¿no? Entonces, pues la idea del canal fue contar esto, así, un poco en general, contar historias de fe, por eso lo llamé narrador de fe, el nombre es un poco raro, pero un juego de palabras también, porque no es simplemente narrador de la fe, en plan voy a contarte cosas de fe, sino también que esas historias que se cuentan son veraces, ¿no? Son verdaderas, mucho más que en un sentido simplemente histórico, mira, esto sucedió realmente, ¿no? Sino que es que tienen la verdad, o sea, esas historias transmiten la fe. Bueno, estoy empezando tampoco, pero bueno, y tampoco me cierro mucho, no sé, pues historias de momento, lo que he contado han sido historias de la Biblia, historias de santos o de personajes parecidos, y algunas reflexiones así que se me ocurren a mí, pues ya está, pues las meto así de un poco suelto y de momento el contenido es ese. ¿Y tienes control de cuántas personas están viendo los vídeos de YouTube? Sí, claro, YouTube te permite eso. Yo no lo miro mucho y no es mucho alcance realmente, ¿no? Pues a ver, yo la última vez que lo miré, lógicamente el documental es lo que más se ha visto, ¿no? Y es con muchísima diferencia, ¿no? Que creo que en mi canal de YouTube ahora mismo tiene unas 2.000 visitas o 2.000 y pico. Bueno. Y luego ese documental está también subido en otro canal que lo tienen pues unas 1.000 personas vistos y sé que, bueno, que hay un alcance un poco mayor, pero es eso. Luego los vídeos normales entre semana pues oscila entre 100 y 300 visitas, más o menos. Muchísimo, ¿eh? Entre 100 y 300 visitas, sí. Es mucho. Hombre, creo que objetivamente no es mucho para lo que es Internet, pero también es verdad que como Dios no es una cuestión de números, sino que es una cuestión de cada persona y cada corazón, pues al final uno intenta, aunque cuesta, porque uno quiere mirar los números todo el rato, pero intenta no pensar en eso, ¿no? Claro. Pues mira, Dios me ha pedido hacer esto, o entiendo que Dios me ha pedido hacer esto y yo lo hago. Y si un vídeo lo vieran 0 personas, no sé, es que Dios me lo ha pedido, entonces igual tendría que hacerlo de todas formas. No lo sé, es un poco modo de pensar, pero... En Ageless, desde luego en el documental, una de las cosas que impacta es el que no tienes miedo al planteamiento de lo que quieres, de la cuestión esa de fidelidad, que es muy loable, porque claro, yo creo que es muy esclarecedor. ¿En los vídeos estos de narrador de fe también tienes esa línea? No, bueno, yo creo que no, porque es algo mucho más inocente. Los vídeos que hago pretende ser así, pretende ser algo muy, muy fácil, algo muy inocente. Pienso que cuando la fe entra en los corazones de las personas realmente, cuando una persona se convierte, por ejemplo, o Dios da una luz muy grande, lo hace la mayoría de las veces de modos muy sencillos y no sé cómo decir, infantiles diría casi, no sé, como... O sea, la gracia entra muy fácil en el corazón de las personas y sin polémicas, ¿no? Al corazón que se abre, lógicamente. Entonces, yo pretendía ir por ahí, algo como muy sencillo, muy de estar a gusto un momentillo. Yo lo he planteado, bueno, por darle una forma, pues también lo he planteado en clave de, venga, pues algo que te cuento por la noche, como a un niño se le cuenta una historia por la noche antes de dormir. Entonces, he querido coger como ese tono fácil, ¿no? Entonces, no quiero plantear una serie de problemas con estos vídeos. Quiero simplemente contar o transmitir lo que la fe hace en los corazones que creen. Porque esa fe es muy poderosa realmente, esto en la Biblia, en los santos se ve, es que la fe actúa realmente. O sea, la fe no es simplemente algo que uno pues me creo y me sienta bien y yo me siento a gusto, es que tiene un efecto sobre la realidad, ¿no? Cualquiera de las historias que uno cuenta, pues eso, desde batallas que gana el pueblo de Israel siendo muy poquitos contra el triple de soldados. En principio eso no debería pasar, pero con la fe pasa.
Un hombre que cruza un bosque por la noche y le rodean 12 lobos hambrientos y no se lo comen, ¿no? Esto no debería pasar, pero la fe hace que suceda. Un mar que se divide por la mitad. Esto no debería pasar, pero la fe hace que suceda, ¿no? Entonces, transmitir lo que la fe hace, de un modo facilón, por así decir, o es lo que pretendo. No voy tanto a los problemas o a tal, aunque lógicamente yo creo que la fe, por supuesto, da luz a los problemas de la vida real y ayuda mucho. Pero lo busco más por esta línea como más sencilla, no sé. Sí, y bueno, y también eso aporta un conocimiento de la Biblia, ¿no? Puesto que habla de la Biblia sin darte cuenta y de manera sencilla y fácil, ¿no? Que es mucha la ignorancia que tenemos porque casi no te la has leído. Y Sí, es sí, sí. riquísima, no solamente en literatura, sino en lo que cuenta, la enseñanza y la pedagogía de Dios, claro. Sí, Sí, no, tremendo. De hecho, a mí eso me ha ayudado muchísimo porque como cuando cojo un trocito, lo quiero leer como detenidamente para fijarme en detalles que a lo mejor no. Me sorprendió mucho, por ejemplo, hice un vídeo sobre una anécdota de Sansón. La historia de Sansón es muy conocida porque hasta hay películas, ¿ya? Pero claro, yo al meterme vi un montón de detalles y la verdad es que, por supuesto, es que ya lo estoy viendo como algo que a mí me ayuda mucho. Coger la Biblia una mañana y ponerme a leer un pasaje y buscar y esto por qué y lo otro y pequeños detalles, a mí me está ayudando mucho a conocer la Biblia mucho. Y de hecho un poco quiero ahora que pueda servir para eso, para gente que pues acceder a la Biblia de un modo un poco más fácil quizás puede y hacerlo quizás incluso, un poco más sí, sistemático. incluso para padres, por ejemplo, con sus hijos chicos, si son como historias, simplemente parar si tienen que explicar algo, pero es bonito tener ese hilo conductor a lo mejor para con las oraciones de la noche. Mira, vamos a tener una historia de la Biblia, ¿no? Y van conociéndolo con sencillez y... Pues no lo había pensado, pero sería bonito. Sí, Sí, yo creo que está muy bien. Se nos va acabando el tiempo, pero quería que se despidiera y haciendo hincapié en lo que cree importante para tanta gente de ahora. Es que me gusta lo que dice que tiene amigos ateos, ¿verdad? Es que la sociedad nos rodea mucha gente que no tiene la fe que querría tener o que quisiéramos que tuviera, porque son gente que queremos. ¿Qué hacer? Y bueno, y también eso, qué cree que puede encontrar en Ageless, a lo cual yo animo a ese documental, y despedirse de lo que nos estén viendo. Bueno, pues a ver, yo creo que para transmitir en los medios, al final, dicho así, el catecismo de la Iglesia. Yo creo que no hay nada mejor que la enseñanza, que al final es la enseñanza que Dios nos ha traído. Y es un libro muy gordo y ahí dentro hay muchísimas cosas. Y es muy rico, o sea, casi te diría que cualquier cosa con ese deseo y ofreciéndoselo al Señor, ¿no? Y para que Él lo haga llegar. Pero ¿qué contenidos tiene que haber? Mira, cualquier cosa. Puede ser desde una verdad de fe muy importante y bien explicada, la Trinidad, no sé, pues ya ayudará a alguien, no sé. O un sentimiento, mira, yo cuando recé me sentí así y me sentí muy bien, por ejemplo. Esto lo puedes contar de muchos modos, lo puedes contar con un vídeo, lo puedes contar con una imagen y una frase bien editada, lo puedes contar, no sé, yo de redes sociales no entiendo mucho, pero con una historia de Instagram. Lo puedes contar de muchos modos. O sea, a mí lo que me parece es que te permite un lenguaje muy amplio y muy creativo. Tienes muchas opciones, muchas posibilidades. Entonces el contenido, eso ya lo tenemos, es lo que siempre se ha dicho en la evangelización, el mensaje ya lo tenemos, es lo que hemos aprendido de nuestro Señor. Y se nos sigue transmitiendo porque la Iglesia nos lo sigue transmitiendo a lo largo de los siglos. Eso lo tenemos ahí. Y de hecho a los cristianos, más conscientemente o menos conscientemente, pero esto nos da vida. Pues es contar eso, simplemente del modo en el que a ti te salga y que tú veas, ¿no? Creo que es importante también para esto conocer lo que hay en los medios, conocer lo que hacen otros católicos y lo que hacen no católicos. O sea, lo que hacen los mejores, ¿no? El youtuber, el mejor youtuber del mundo, ver qué es lo que hace. No es católico ya, pero tienes que conocerlo, tienes que saberlo, tienes que coger ideas de ahí, porque lógicamente esta gente está comunicando, está llegando. Entonces, tienes que conocer mucho lo que hay y luego ya, no sé, creatividad y ponerse en manos del Espíritu Santo, que sin duda es el mayor artista que existe. O sea que... Pues me encanta ese consejo porque es verdad, él es el artista, pero sí tenemos que ser los mejores, ser astutos también, trabajar, desarrollar talentos y bueno, así claro, con él sí se llega a la evangelización nueva, pero puntera también, claro. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy
os animo a los que nos están viendo a ver este documental porque es muy interesante, y a los jóvenes o no, o menos jóvenes, a las personas que sientan que tienen que evangelizar con los medios, utilizarlos, como él dice, con la ayuda de Dios. Don José María, muchísimas gracias por atendernos. Y nada, estaremos pendientes y el narrador de fe seguiremos el canal porque seguro que nos aporta muchísimo. Nada, muchísimas gracias a vosotros y que Dios os bendiga muchísimo. Gracias, pues hasta el próximo programa. Gracias.